Eh, Listo. Bienvenidos a todos y a todas. Nos da mucho gusto coincidir con ustedes, con esta comunidad Conecta DH. Tenemos hoy un invitado muy especial, que es Emilio Álvarez y Casa, senador independiente. Y Conecta DH está muy, muy contento de estar coincidiendo el día de hoy con ustedes. Eh, Les platico brevemente quiénes somos para no aburrirlos mucho. Este, Nosotros somos un grupo de profesionistas en desarrollo humano. Habemos psicólogos, pedagogos, terapeutas, ¿no? Que tenemos una visión del ser humano en la que confiamos y creemos. Desde hace 55 años estamos en este movimiento, unos tenemos más años, otros menos, pero creemos como en la posibilidad de construir un mundo mejor, con los ideales o con los elementos fundamentales que promueven relaciones humanas favorables en ambientes que favorecen el crecimiento de las personas, ¿no? Como el respeto, la empatía, la aceptación de las diferencias. Y nos da mucho gusto coincidir con todos ustedes el día de hoy. Como yo les comentaba, tenemos un invitado muy especial y por parte que es Emilio, está Loreto por parte de nosotros. Y bueno, el día de hoy queremos conectar con ustedes. Conectar es un arte y para el desarrollo humano es esencial el poder conectarnos, ¿no? Unos a otros como personas, como individuos, como grupos, como sociedades, como comunidades y como México en general. Conectar mi cuerpo con mi mente y mi espíritu. Conectar con mis sensaciones, con mis emociones, con mis sentimientos y con mis necesidades. Conectar con el otro, ya sea mi hijo, mi esposo, mi pareja, mis amigos, mis colegas, mis compañeros. Conectar con esta comunidad que hoy se reúne, nos reunimos en torno a esta charla que vamos a tener hoy. eh, Conectar con comunidades, con grupos, con culturas, conectar conocimientos, ideas, experiencias, disciplinas y áreas de conocimiento. Eh, el día de hoy, pues el desarrollo humano como disciplina y camino comprende no solo la salud, la educación, la psicología, la antropología, la sociología, la espiritualidad. Y hoy no puede estar ajeno la política, que consideramos a la política como la búsqueda de este bien común. Ahí donde la participación responsable de cada uno de nosotros impacta favorablemente o no a esta sociedad que todos construimos. Hoy tenemos el honor y el gusto de contar con Emilio Álvarez y Casa, que nos va a ofrecer su testimonio de vida, de trabajo, su trayectoria, y me da mucho gusto, Emilio, presentarte, que estés acá con nosotros, y Loreto García Muriel, quien es también una impulsora del desarrollo humano en diferentes ámbitos, en el comunitario, con el CDC, en el educativo, con la comunidad Tomás Moro, en la parte organizacional con Bancomer, perdón, con Banamex, ya dije la competencia con Banamex. Me da mucho gusto que estén los dos y te cedo la palabra, Loreto. Eh, Quizá nada más decirle a la comunidad que al final va a haber un tiempo de preguntas, si desean hacer alguna pregunta a Emilio o a Loreto, y vamos a tener unos 10, 15 minutitos al final. Entonces, comenzamos y sean muy bienvenidos todos. Muchas gracias, Gloria. Pues este arte de conectar, lo que nos ayuda a estar esta tarde aquí juntos, personas de diferente género, diferentes edades, pero apuesto que con muchas semejanzas en cuanto a ideales, en cuanto a aspiraciones, en cuanto a ganas de hacer algo por este país. Y como decía Gloria, pues el desarrollo humano no puede estar ajeno a la política. Si la política es el bien común, tenemos que estar insertos, así como estamos en la psicología, en la pedagogía, en la salud, tenemos que estar insertos en este hacer y quehacer político. Y bueno, qué delicia conectar hoy con una persona que con su propio testimonio de vida nos ha enseñado que hay diferentes formas de participar en política y que yo diría que por mucho tiempo como que la política era
algo relegado, como que no nos correspondía. Y si ahora no es el momento de los ciudadanos, no veo qué va a pasar en México si no tomamos cartas y no tomamos en nuestras manos esa responsabilidad y ese compromiso de ser ciudadanos plenos. Emilio, fíjense, es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es senador independiente y se dice muy fácil, pero nada más imagínense lo que es ser un senador independiente en ese Congreso de más de 500 personas y estar ahí sin partido. Y tiene una larga trayectoria en la construcción democrática del país. Y en primer término me encantaría conectar a Emilio porque su currículum es tan amplio que creo que lo vamos a ir viendo conforme platiquemos de los diversos temas y conectemos con sus diferentes facetas. Pero quiero conectar a Emilio con el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo humano que busca como una promoción al humanismo, una promoción al ser humano, y Emilio ha sido eso, ha sido un promotor del humanismo, un promotor de sacar lo mejor del ser humano en colaboración con los demás. Otro principio del desarrollo humano es la congruencia, y yo encuentro en Emilio que ha sido congruente y persistente, ¿sí? Contra viento y marea. Entre no vayan los vendavales, Emilio es congruente con lo que él piensa, con lo que él decide hacer y con lo que él está convencido. Otro principio es la asertividad. Y bueno, vaya que sí, Emilio es asertivo. Emilio, en donde esté, dice su punto de vista. Sin cuidar ni siquiera su interés personal, sin cuidar ni siquiera su estatus o su función, Emilio dice lo que piensa y de lo que está convencido. Y como iremos viendo dentro de su trayectoria, pues es un promotor de los derechos humanos, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo él ha sido el que ha abierto brecha en todos estos iniciativas de derechos humanos que muchas veces se ven cuestionadas o se ven de alguna manera amenazadas por diferentes intereses personales. Y aquí tenemos a alguien que ha luchado por los derechos humanos y que dentro de los derechos humanos él ha sido congruente en hacerlo. Y bueno, por último, me gustó y me pareció muy interesante su conexión con el desarrollo humano, porque es fundador e impulsor del movimiento de justicia por la paz. Y en desarrollo humano, pues somos justamente buscadores y constructores de paz y de justicia. Por esto, Emilio, luego vamos a ir viendo con tu currículum lo que has hecho, pero dinos, ¿cómo le has hecho? ¿De dónde viene en ti este interés o esta vocación de entregarte a la promoción de la dignidad, de la paz y de la construcción de la democracia en México? ¿Tiene que venir de algún lado ese interés o tiene que haber surgido en ti personalmente esa vocación por algún lado? Cuéntanos un poquito de ti, cómo te surge esa vocación y esa intuición. Claro que sí, Loreto, muchas gracias, buenas tardes. Y Gloria, muchas gracias, un abrazo en tu persona a Conecta DH. Qué alegría encontrarles y también ver a gente muy querida. Y no en las personas de Raúl Zúñiga y Pepe Gómez del Campo. Abrazo a este gran movimiento que ha ido, como dices, ya por décadas, dando una semilla de vida, de amor, de fraternidad, de solidaridad en muchos lugares del país. Gracias por el espacio y el encuentro y por conectarnos. Un viernes en la tarde, ¿no? Que uno podría estar haciendo cualquier otra cosa. La verdad es medio admirable, ¿no? El ánimo. Mira, Loreto, yo diría que esencialmente hay tres fuentes. La primera te diría del ejemplo de mis padres, Pepe y Luzma, José y Luzma Álvarez y Casa, un matrimonio católico que eventualmente venía de una práctica muy conservadora
y justo por búsqueda de congruencia, probablemente esa es la herencia más bonita que heredé de ellos. Se movieron a una expresión de iglesia mucho más social, mucho más cercana a la gente, mucho más comprometida. Ellos fueron al Concilio Vaticano II, fundaron Cencos, y en casa conocimos y conocí a mucha gente, luchadores sociales, hombres y mujeres de iglesia, que fueron referente. Un Luis del Valle extraordinario, un Pepe Barón, un cura de la Huasteca hidalguense que para mí fue un referente, pero también religiosas maravillosas como Leti Gutiérrez o Alin Ucel, o hombres de iglesia como Monseñor Romero, Samuel Ruiz o Sergio Méndez Arceo, pero también muchos agentes de pastoral, de esa gente que en lo chiquito hace. La segunda, déjame decirlo que como apuesta personal, ¿no? Digamos que uno recibe una herencia, pero una opta por qué hacer. Y yo opté por ir trabajando en este tema esencialmente ante la pregunta de ¿y qué hacemos ante los problemas? ¿No? Hay gente que dice, ¿no? La gente que sigue esta cosa de la astrología, dice que tú eres Aries, ¿no? Y los Aries siempre están queriendo, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si sea así o no, pero lo que sí, yo soy el tipo de pregunta que cuando hay un problema, la respuesta que hago es ¿y ahora qué vamos a hacer? Sucia, guanquera, culo roto, cabeza de pin. Pareciera hay una intervención. Y la tercera es esencialmente por una, déjame decirlo así, eventualmente sí, soy de una tradición católica progresista, pero también de una apuesta humana, ¿no? No solo de fe. Yo tengo enormes amigos y amigas que no tienen un credo y de los cuales he aprendido mucho, y esencialmente, digamos, una apuesta también para aprender, ¿no? Aprender mucho de otros, aprender de mucha gente, ¿no? Esencialmente de esas tres, diría Loreto, de esas tres fuentes. Me encanta, Emilio, porque yo siempre voy como a las raíces de dónde vienen esos motivadores para caminar persiguiendo un ideal o persiguiendo una meta o persiguiendo justamente algo en lo que crees, ¿no? Y tú nos hablas pues del ejemplo, y esto me hace pensar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con ese ejemplo que se va transmitiendo, que se va transminando. Nos hablas de ir de la iglesia hacia este humanismo, de la iglesia progresista hacia esto, y eso es parte de lo que me parece interesante. Si el desarrollo humano no migra a tener esta fusión con todas las demás disciplinas, la iglesia igualmente ha permanecido muchas veces ajena, y aquí tú hiciste ese conecte. Y luego me encantó como, además del ejemplo, yo tengo la opción, ¿no? Y tú decidiste qué es lo que ibas a hacer con ese ejemplo. Entonces me encanta, qué bueno que seas Aries, no sé si te viene de ahí, pero yo también opino que siempre tenemos que estar viendo qué vamos a hacer. Quedarnos con los brazos cruzados nunca ha sido la opción. Y es el siguiente conecta, o sea, ¿cómo te conectas con los derechos humanos? Tú fuiste presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el DF del 2001 al 2009 y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, o sea, no te quedaste nada más en este espacio del DF. ¿Cuáles consideras tú, Emilio, que son los derechos humanos primordiales, o en esos que tú crees que no podemos fallar, o en aquellos en los que tenemos que trabajar más en nuestro país? Fíjate que yo los agruparía en dos tipos, Loreto. Yo pienso que vivimos en un país con tantas desigualdades, vivimos en un país con tanta necesidad, con un tema de pobreza, con un tema de negación de derechos y oportunidades,
que pienso que el conjunto de derechos que agrupan ahí, económicos y sociales, son y deben ser una prioridad. Sí pienso que no podemos no hacernos cargo de lo que sucede en términos de desigualdad y de injusticia, pues, de cómo una enorme cantidad de personas en nuestro país pues pasan hambre, viven violencia de mucho tipo, ¿no? Yo creo que la pobreza es un tipo de violencia. Pero también pienso que hay otro conjunto de derechos que tienen que ver con elementos básicos, ¿no? de la convivencia. No solo cosas como el debido proceso o el acceso a la justicia, sino pienso que hay grupos que por su condición particular tienen una afectación específica, grupos que viven una situación de desventaja. Las personas en situación de inmigración, las mujeres, las y los jóvenes, las y los niños. Pienso mucho en la comunidad LGBTI, pienso mucho e incluso personas que están privadas de libertad. Me parece entonces que hay un conjunto de situaciones que llevan a que muchas personas no puedan ejercer sus derechos humanos. Generalmente a las y los pobres les va peor, generalmente a las mujeres les va peor, generalmente a las personas con discapacidad les va peor, generalmente a niños y niñas, en particular a las niñas, les va peor. Si nosotros vemos la sociedad en los distintos grupos y espacios, lo que vemos es que hay sí un problema más o menos severo de que hay grupos de población que por su condición, su situación, su identidad, no pueden ejercer derechos igual que otras personas. Y hay un correlato entonces. Sí pienso que hay una responsabilidad social para que quienes tienen condición de contribuir, no solo en materia de lo que le corresponde al Estado en materia de tutelar derechos, sino que sí pienso que en la corresponsabilidad social hay quienes llaman esto desde la lógica de los privilegios, hay quienes lo llaman desde la lógica de la corresponsabilidad, hay quienes lo llaman desde la lógica incluso déjame decirlo así, de amor al prójimo. Pero sí pienso que la discusión de derechos no puede disociarse, Loreto, del tema de la dignidad de las personas. Y yo pienso que en la discusión de la dignidad nos incluye a todas y todos, y eso es un espacio muy de encuentro. Todavía nos falta mucho para llegar a eso, porque seguimos en la cosa del debate de los derechos, y tus derechos terminan donde empiezan los míos, y hay todavía temas de tensión entre derechos y obligaciones, pero yo pienso que en el ámbito y el espacio de la dignidad cabemos todas y todos. Difícilmente podemos hablar de un pueblo digno que oprima a otro pueblo. Me parece que entonces la dignidad humana es ese espacio de encuentro para todas y todos. Y pienso así que la democracia es justo eso. Es un régimen para el ejercicio de los derechos de todas y todos. Es que me encanta tu trayectoria en toda esta parte de derechos humanos, porque hay quienes basan el progreso en la economía, hay quienes basan el progreso en diferentes aspectos medibles y cuantificables, y tú has impulsado en medir nuestro progreso con derechos humanos, ¿no? Así como una Amartya Sen mide los indicadores del desarrollo humano en el desarrollo de las libertades de las personas, pues yo creo que los derechos humanos tienen que ver con esas libertades. Y me encanta que pongas en la mesa como todas estas poblaciones que por ser minorías son vulnerables o por carencia afectiva, económica, social, exclusión, están fuera de un bienestar o de una calidad de vida, pero sobre todo me encanta que pongas como centro la dignidad. Y ahí hablaste de democracia, entonces la democracia no tiene que ver nada más con votar, no tiene nada más que ver con las elecciones, sino la democracia es hacer valer y hacer vivir esa dignidad hacia todos. ¿Va por ahí? Mira, claramente, ¿no? Somos un país que ha batallado mucho para lograr un piso mínimo de normalidad democrática, ¿no? Muchos de los que estamos en este chat venimos de las experiencias de conocer, ¿no? Una bola de
trampas electorales y de muertos que votan y de un árbitro que organizaba las elecciones y le gustaba tirar penaltis. Y entendemos muy bien cuando había credencial de elector que no tenía fotografía, ¿no? Entendemos muy bien de esas épocas donde el carrusel y de la urna, los zapatos, ¿no? Hoy yo discuto con mis hijas, ¿no? Para decirles, no saben cómo batallamos para que la credencial de elector tuviera fotografía, ¿no? Y digo, no solo es una licencia de antropólogo y antropóloga, ¿no? Porque con la credencial del INE les dejan entrar al antro, ¿no? La licencia también, la credencial de elector también sirve para ejercer derechos. Pero ha sido un largo batallar. Y yo creo que lo va a seguir siendo. O sea, al final de cuentas, las sociedades se van desarrollando y van, por supuesto, no hay sociedad alguna que uno pueda palomear y decir, está todo resuelto. Los mismos países desarrollados, si uno voltea a ver Estados Unidos, uno voltea a ver Canadá, uno voltea a ver Noruega, y tienen otro tipo de dilemas en sus democracias. Y yo pienso, sí, que el grande desafío que tenemos todavía es que hay una enorme porción de la gente de nuestro país que no puede ejercer los derechos básicos. Hay un pensador italiano, Luigi Ferrajoli, que habla de lo que llama derechos fundamentales y piensa que son como derechos llave, ¿no? Porque, por ejemplo, la educación te ayuda a abrirte horizontes para poder ejercer otros derechos. Y pienso entonces que así pasa un poco con nuestra democracia. En el claro entendido, como dice Loreto, de que va mucho más allá que el tema electoral, ¿no? Porque si lo limitamos a la urna, pues miserable concepto de democracia que estaremos teniendo, ¿no? Me encanta y no o sea, el que haya desigualdad nos corresponde a todos, el que haya exclusión nos corresponde a todos. Oye, Emilio, tu trayectoria legislativa también ha sido bien interesante, ¿no? Porque has participado en varias reformas constitucionales y legales que desde luego tienen que ver con los derechos humanos, pero también reformas electorales, de participación ciudadana, de víctimas, de justicia. Entonces, estar dentro de ese debate, de esa discusión, de ese intrincado para poder pues analizar las reformas constitucionales y darles un cauce me parece bien importante. Y ser senador, como dije al principio, independiente, es que yo te visualizo ahí sentado entre 500 que tienen el apoyo de su partido y que tienen el apoyo y la presión de su partido, y veo un Emilio ahí libre, congruente, con la capacidad de autorregularse. Cuéntanos de tu experiencia legislativa actual y de esas reformas constitucionales en donde pues tú participas como independiente, en donde las defiendes con tu mera voz, con tu mero testimonio y con tu mera presencia. ¿Cuál crees tú que es tu principal aportación en este momento? ¿Por qué estás ahí en el Senado y qué estás aportando a la política? El Senado es un espacio extraordinario, súper interesante. Es un poder del Estado. Un día de visita concurrido puede haber 4,000 personas en el Senado. En la Cámara de Diputados, un día de mucha concurrencia puede haber 20,000 personas. Es casi un pueblo, ¿no? Órale. Es como el conjunto de intereses que se encuentran. Es ayudar a construir lo público. Y yo decidí ser senador porque durante muchos años he hecho informes, he hecho recomendaciones, he hecho audiencias en México, en el extranjero. Pero muchas veces cuando llegaba a tocar la puerta, nos cerraban la puerta. Cuando había que discutir sobre leyes, sobre política pública, cuando queríamos discutir no solo el caso, sino la causa. Y yo llegué acá como una expresión ciudadana cuando el Frente decide abrir a espacios ciudadanos, a candidaturas ciudadanas, a perfiles ciudadanas que no tenían participación en ningún partido político. Yo no tengo participación en ningún partido político y tengo esa invitación para postularme como senador de la Ciudad de México por la coalición de PAN, de PRD y MC.
claramente en un acuerdo de sin partido. Yo dije, bueno, está bien, pero como ciudadano. Y al llegar intentamos construir un grupo parlamentario, yo formo parte de la iniciativa ahora, no nos dieron los números y me declaré sin partido, políticamente independiente, digo. La primera batalla, Loreto, fue muy interesante. Fue poder hablar. Porque el Congreso está todo hecho para los grupos parlamentarios. Entonces no sabes qué batalla que me dieran la palabra, ¿no? Y yo tenía que estar, oigan, yo también, y ya a final de cuentas de insistir se logró pues, la defensa de mi legítimo derecho de hablar. Tengo la extraordinaria oportunidad de la libertad. Y puedo decir lo que se me considere que tengo que decir a unos y a otros, ¿no? Hay cosas que puedo apoyar de Morena y de la mayoría, y hay cosas que puedo apoyar de PRI, PAN o PRD. ¿Cuál es la regla? Todo aquello que significa avanzar en libertades y derechos. Si avanzamos en libertades y derechos, yo voy a empujar. Ahora, si veo retrocesos o amenazas, pues igual lo voy a decir. Y ese ha sido más o menos el hilo conductor de mi presencia. Hay algunas cosas que me gustan mucho en materia de reformas constitucionales que tienen que ver, déjame decírtelo así, con cosas que llamaríamos democracia social. Gente a las que se les tenía deuda, ¿no? Los grupos afrodescendientes en México, afromexicanos, o el tema de la paridad, ¿no? Para que las mujeres tengan más espacio en la toma de decisiones, lo cual va a ser muy bueno porque son mucho más sensatas que nosotros. Y nos surgen mujeres pensando como mujeres en lo público. Yo sí creo. Acepto la disidencia, pero yo estoy convencido, no solo de mi experiencia personal, tengo 8 hermanas, pero yo lo veo en lo público. O sea, la pobreza en México redujo cuando en lugar de darle dinero a los hombres se lo dieron a las mujeres. 6 millones de personas salieron de la extrema pobreza cuando se lo dieron a las mujeres, porque los hombres se lo gastan en sí mismos, se lo chupan, y si les sobra algo, lo gastan en ellos. Y las mujeres lo gastan en sus hijos y en sus familias. Solo en efecto de pobreza, cuando el dinero de los programas sociales fue a dar a las mujeres, cambió radicalmente en la estructura de pobreza y extrema pobreza en México, solo por poner ese ejemplo. Pero la verdad de las cosas es que hay otros temas que pues, no acompaño, ¿no? No acompaño, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva oficiosa. No he acompañado algunas modificaciones que se han hecho, por ejemplo, para la militarización. No he acompañado algunas reformas que se han hecho de la Fiscalía General de la República que le quitaron derechos a víctimas, o algunas cosas que me parecen que son simulación. Por ejemplo, esto que se habla de la revocación del mandato. Y eso no es una revocación del mandato. La revocación del mandato es un instrumento de la gente para correr a su empleado o a su empleada cuando así lo considere. Y no tiene por qué el gobernante someter eso a consideración. Es un instrumento que debe estar siempre abierto. La manera en que se legisló me parece que no es un derecho de la gente, se quedó como una prerrogativa del gobernante y yo no puedo acompañar. Entonces, a veces, no raro, pierdo las votaciones, gano todas las discusiones, pero pierdo muchas votaciones. Pero incluso a veces medio hay legisladores que luego me hacen broma, ¿no? Me dicen, Emilio, habla con tu grupo parlamentario. Y yo les digo, miren, ustedes creen que estoy solo, pero se equivocan. Yo tengo el grupo parlamentario más grande, porque yo hago puente con muchas organizaciones de la sociedad civil, con víctimas, con actores sociales que están fuera. A la gente que yo represento y a la gente por la que yo vine aquí es la que está fuera. Y es cuya voz me interesa que se escuche. Y en muchas ocasiones mis posiciones vienen de las propias organizaciones de la sociedad civil o de madres y padres, o de marinos, o de víctimas, o de expertos, o de académicos. Esa voz es la que yo quiero que se escuche. Entonces, si te digo, ¿cuál es tu grupo parlamentario? Pues la sociedad civil, ¿no? Hago como de embajador o como de puente. No siempre fácil, Loreto. No siempre fácil, es un lugar súper intenso y a veces hay discusiones muy rudas, ¿no? Y luego tienes algunos compañeritos o compañeritas de clase que dicen, Dios guarde, ¿no? Pero ni modo, tienes que aprender en un ejercicio importante, tolerancia a la frustración. Perdiste una discusión, bueno, pues a la que sigue,
¿no? Ha sido un aprendizaje de tolerancia a la frustración muy, muy interesante en estos años, Loreto. Me puedo imaginar. Y en ese sentido es en el que hablaba yo de la admiración a tu congruencia, porque como tú dices, no debe ser nada fácil el estar siendo tan libre que te hace ser doblemente responsable, ¿no? Libre de no tener un partido, pero responsable de que lo que digas tiene trascendencia. Y por otro lado, pues me encanta como tu meta, ¿no? Lo que sea avanzar, como dijiste, en libertades y derechos, a eso le entras. Y a mí me iluminas mucho con eso, porque yo tengo como muy clara mi misión de vida y a veces me faltan las rutas. Entonces me encanta esta ruta de lo que nos lleve a avanzar en libertades y en derechos. Desde luego me encanta tu visión de la necesidad de la mujer. Yo pienso, o sea, si la población somos mitad hombres y mitad mujeres, si el quehacer cotidiano tiene que ver con esta mezcla de identidades, ¿por qué la mujer no ha estado en las posiciones fundamentales que pueden hacer cambiar una sociedad, ¿no? También he visto mujeres que de verdad ellas son las últimas en ver sus derechos humanos porque lo primero que buscan es sus hijos, sus comunidades. Entonces, pues creo que tienes un muy buena responsabilidad ahí. Y me encantó lo que dijiste de ser un puente con la sociedad civil. Yo participo en varias asociaciones ahorita y yo creo que los que estamos aquí también. Y estamos viendo de alguna manera como ¿qué diría? Una descalificación hacia las organizaciones de la sociedad civil. Seguramente habrá algunas que les faltan honestidad o que les falta estructura, pero en general yo veo que la sociedad civil a partir del 85, cuando el terremoto, tomó cartas en el asunto haciendo muy buen trabajo que podría haber hecho el Estado, pero que cuando hay esa unión de sociedad civil y Estado, realmente se fructifican todos los resultados. Y tú has estado pues, como promotor de muchas iniciativas de la sociedad civil, por ejemplo, de Alianza Cívica, o de ahorita de esta promoción de la iniciativa ciudadana de ahora, y nos dijiste ahorita que tu contacto o tu partido o tu fuerza o tu pertenencia es esa sociedad civil. ¿Qué valor le concedes a las ONGs ahorita y en la construcción de la democracia, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir luchando por ellas y no aventar la cobija y decir, ok, ya no hacemos nada? Fíjate que yo vivo con tristeza lo que veo ahora de ataque a sociedad civil. La verdad es que me parece un poco ingrato, porque muchas organizaciones han hecho un esfuerzo extraordinario, no solo en democracia electoral, en derechos humanos, hay muchos otros ámbitos, en acompañar a personas necesitadas para temas de salud, en acompañar a adultos mayores, en temas de medio ambiente, el trabajo para proteger a mujeres víctimas de violencia, incluso hasta temas, hombre, personas con discapacidad, gente con hambre, ¿no? Yo conozco esfuerzos extraordinarios. Incluso pienso que una parte importante del momento que se generó en el 18 fue logrado por muchos esfuerzos de la sociedad civil en el reclamo democrático. Pienso que el discurso del presidente es equivocado en esta materia. Pero sobre todo lo que me parece me duele. Trabajamos 14 años por tener una ley para que se entendiera que las organizaciones de la sociedad civil son entidades de interés público. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ayudar a transformar la realidad de las cosas que nos duelen y nos indignan. Y que se puede regular para que reciban recursos. Hay quien dice, no, bueno, es que hubo excesos, hubo errores, sí, pero eso requiere dos lados de la ecuación. Funcionarios públicos que dieron dinero indebido
y organizaciones que no manejaron bien. Si tenemos certeza que habrá buen manejo y tenemos la certeza que quien cometió un exceso pague, entonces no hay por qué sancionar a justos por pecadores. Y ahí es donde creo que hay una equivocación. A veces me quedo un poco con la sensación, Loreto, de que se tira al niño con todo y agua sucia, ¿no? Ponen excesos y ponen ejemplos, y está bien, pero nunca ponen culpables, y eso creo que no está bien. Pongamos controles, pongamos rendición de cuentas, pongamos filtros, pero pienso que la sociedad civil es parte del tejido democrático, es esa vitalidad. Déjame decírtelo así, mientras más sociedad civil, más crece el corazón de una sociedad. Y al crecer el corazón hay más fuerza, hay más energía, y eso va a llevarnos, que muchas veces pasa así, porque la sociedad civil está en territorio, está con la gente, está con los campesinos, está con las mujeres, está con los niños, está con los ancianos, está con muchos lugares. Entonces, eso va a llevar de un gran corazón a más manos y más pies. Y eso creo que ayuda a la sociedad en general. Yo, por supuesto, vengo de una historia y trayectoria de sociedad civil, no solo en la Alianza Cívica, el Movimiento por la Paz, con Javier Sicilia y muchas otras y otras víctimas, en Cencos, ¿no? Con mis padres, como comenté, y he sido consejero de muchas. Pienso que ahí hay un simiente de transformación, porque la gente que se atreve a decir cómo nos organizamos para, ¿no? Cómo atendemos nuestros dolores. Hay gente que incluso le gusta su ciudad y se dedica a cuidar su ciudad. Hay gente que le preocupan los ríos, hay gente que le preocupa la situación de los indígenas, hay gente que le preocupa mucho la gente que no tiene acceso a defensa digna en el derecho y entonces defiende a gente pobre. Esa gente me parece vital y creo que, hombre, yo, por supuesto, todo lo que sea transparencia, rendición de cuentas, honestidad, me parece muy bien. Y todo lo que se aleje de eso me parece muy mal. Venga de donde venga. Si viene de la sociedad civil o viene del gobierno, ¿no? Ahí lo que toca es rechazar la práctica. Entonces pienso que teníamos que, al contrario, alentar, fomentar, motivar la participación de la sociedad civil. Pienso en países como Francia, que tienen un titipuchal de organizaciones. Pienso en países como Canadá o Estados Unidos. Mira, países como Chile, ¿no? Chile tiene más o menos una quinta parte de la población de México y tiene más organizaciones que México. Entonces, creo que es vital entonces que se tome una política pública para detonar la participación de la sociedad civil. Hay lugares del país que de veras se ve cómo hace falta, ¿no? Sociedad civil, porque pues, las estructuras vienen de ese viejo PRI corporativo, ¿no? Y tuvo su momento, pero ahora hay muchas causas. Yo veo con con esperanza a muchos chavos que tienen una capacidad de transformación. Veo nuevos liderazgos de jóvenes y mujeres, de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que están haciendo cosas y eso me da mucha alegría. Veo, sí, partidos políticos muy rebasados por todos lados. Veo estructuras de gobierno que no entienden mucho el tema de las causas y infelizmente este tema de la sociedad civil es parte de un reflejo de una realidad que no me gusta, que me incomoda, que me indigna, que es el tema de la polarización, ¿no? Ese es un tema que me preocupa mucho, como si ahora resultare que por ser de sociedad civil estás en falta, o estas etiquetas que se ponen, que no me gustan nada, de dividir el mundo bipolar en fifís y chairos, ¿no? Eso hace mucho daño. Polarizar y que nosotros alimentemos eso, no solo creo que es un gravísimo error. Quien siembra polarización va a cosechar violencia. No hay de otra, no hay de otra. Y creo que tenemos que estar bien alertas porque es bien fácil, ¿no? En redes sociales, en conversaciones, en memes, en chats,
caer en eso. Yo soy senador de la Ciudad de México y no sabes cómo me duele ver los memes de la ciudad dividida, ¿no? Sí, sí, sí. Me duele muchísimo. Estos, por ejemplo, empezaron a mandar fotos como si fuera el muro de Berlín, ¿no? Y decían que la gente de un lugar de la ciudad quería entrar a otro lugar de la ciudad. No podemos reproducir eso, ni de broma, ¿no? Literalmente que la ciudad somos todos. Y me hago cargo que hay diferencias, me hago cargo que hay desigualdades, me hago cargo que hay pendientes, pero no podemos aceptar que hay de primera y de segunda bajo ninguna circunstancia. La gente en Iztapalapa, la gente en Miguel Hidalgo, la gente en Iztacalco, la gente en Benito Juárez, debemos esforzarnos en ser todos una ciudad y todos un país. Por supuesto que hay realidades distintas y por supuesto que hay necesidades. En 1950, Iztapalapa tenía 60,000 habitantes, Loreto. En el año 2000 tenía más de 2 millones. Dime qué estado alcanza a atender ese crecimiento. Pero si tú juntas Iztapalapa, Los Reyes La Paz, Iztapaluca, Chalco, Nuevo Chalco, Netzahualcoyot y Ecatepec, vas a encontrar un núcleo urbano de más de 10 millones de personas. En el año 50 no había 300,000 personas ahí, Loreto. Pues de 300 a 10 millones. Por supuesto que hay un déficit del Estado, por supuesto que lo hay. Y por supuesto que hay lugares donde no falta el agua y hay lugares donde dan el agua en barriles, 3 barriles por familia. Entonces hay que hacernos cargo de esas desigualdades, hay que hacernos cargo de esas desigualdades, pero eso no significa aceptar bajo ninguna circunstancia que el discurso polarizador es la opción para la construcción de nuestra democracia. No. Qué bueno que la ciudad mandó un mensaje poderoso como lo votó. Qué bueno, yo lo celebro, ¿no? Porque yo sí pienso que la Ciudad de México es un lugar muy exigente que castiga la corrupción, que castiga la simulación y que castiga la ineficacia. En 97 lo hizo cuando sacó al PRI. Y luego lo hizo cuando sacó al PRD y ahora le mandó un poderoso mensaje a Morena. Espero que entiendan, ¿no? No solo con el tema de la línea 12 y nos vengan a decir que fueron los pernos asesinos, ¿no? Espero que entiendan que hay temas pendientes de la pandemia y espero que entiendan que hay temas pendientes de hacerse cargo de las ineficacias, ¿no? Pero también creo, Loreto, que nosotros tenemos que hacernos un poco cargo de eso. Totalmente. Uy, me encantaría preguntarte tantas cosas sobre eso. Por un lado, esta parte de la ciudadanía, ¿no? Esta parte de hacernos cargo de asignaturas pendientes que no hemos resuelto o que no hemos sabido cómo enfrentar eficazmente, como es la desigualdad y la inequidad. Cómo lograr que estas organizaciones civiles que de verdad son valiosísimas y que no es una entretención, es un verdadero trabajo a fondo en donde se puede llegar a los beneficiarios de una manera no solamente eficaz, sino cercana y autogestiva. Creo que lo que tú dices, el divide y vencerás, pues se ha dicho por mucho tiempo, el divide y vencerás. Pero el polariza es generar un estado de violencia que a nadie le puede hacer bien y que a nadie le puede ser fructífero. Antes de que hablemos de esa parte de la ciudadanía, tú dijiste que el electorado mandó un mensaje, ¿no? Y yo creo que el electorado siempre manda mensajes y a veces no lo sabemos leer. Y tú, pues, tú conoces el proceso electoral desde dentro, fuiste el primer consejero general del Instituto Electoral del DF, o sea que sabes desde adentro cómo se maneja toda la estructura, la red, el tejido de las elecciones, nacionales, de las elecciones federales y también de las selecciones de las ciudades.
¿Cuál es tu lectura de las recientes elecciones? ¿Qué mensajes ves tú que surgieron ahorita que hablas de mensajes? Y en base a esos mensajes, ¿cómo ves los siguientes 3 años? O sea, tenemos claro lo que nos dijo la población en las elecciones y tenemos claro qué hacer con eso que nos dijo la población. Y en ese sentido, pues tenemos una disyuntiva aquí o un interés especial en desarrollo humano de cómo lograr salir de ese esquema ganar, perder, quién ganó y quién perdió, a migrar a un esquema de ganar, ganar en donde México es el centro y cada quien gana una parte. Entonces, me encantaría si nos platicas tu lectura de estas elecciones y después sí que hablemos algo de la ciudadanía, porque yo pienso que es el momento de la ciudadanía. Fíjate que las elecciones fueron bien complejas. En realidad fueron muchas elecciones simultáneas. Las elecciones para la Cámara de Diputados, 15 elecciones para gobernador, hubo 30 elecciones en los estados para municipios y otros tantos congresos. Estuvieron en competencia, Loreto, más de 21,000 puestos. 21,000 puestos. Más de 21,000 puestos estuvieron en competencia. Ahora multiplica eso por el número de partidos que hubo, ¿no? Por 10. Pero algunas de ellas no son unipersonales, como los gobernadores, son planillas, ¿no? Por ejemplo, los municipios, ¿no? Que pueden tener 6 o 10 propietarios y suplentes. Más o menos se involucró pues, cerca de 800,000 personas como candidatos o más. 1,5 millones de personas ayudaron a cuidar las elecciones. Entonces, es bien complejo, pero déjame decírtelo en 5 ideas. La primera, me gusta muchísimo que la gente en este país haya refrendado las elecciones como una vía para elegir autoridades, resolver diferencias y controversias de forma pacífica. Y que haya votado el 52%, es un récord desde 1997. O sea, ¿te parece un buen número? Bueno, en términos del tipo de elección, es un récord histórico, Loreto, ¿no? Por lo pronto, el primer dato bueno es que votaron más personas que las que no votaron. Sí. Es un primer dato bueno. El segundo dato bueno es que es la elección intermedia más alta desde el 97. Entonces, yo creo que el INE funcionó, la gente funcionó y tuvimos un nivel de participación muy importante. Entonces, la primera gran cosa que yo celebro es que creo que se manda un mensaje de civilidad y de apuesta por la vía de la urna como solución de controversias, que me parece muy bueno, en un contexto de mucha violencia, en un país muy ensangrentado, donde murieron muchos candidatos, en un contexto con pandemia. Esa sirena no la puse yo como para ambientarlo de violencia, ¿no? Exacto, pero te quedó justo en el momento. En un contexto, fíjate, ¿por qué es además particularmente importante, Loreto? Porque había pandemia, no hay pandemia. Y había mucho miedo tanto por el contagio y por el tema de la violencia. Murieron muchos candidatos. Entre candidatos y funcionarios públicos fueron asesinados 80 personas en este proceso electoral. Sí, no. O sea, que hayamos tenido el porcentaje de participación más alto desde 1997 vale doble o triple, ¿no? Y no solo el tema de la participación, sino del primer mensaje de sí vamos a salir, ¿no? Eso a mí, la verdad es que lo celebro muchísimo. Yo honestamente creo que el INE da una muy buena cuenta de su trabajo. Creo que los resultados son ejemplares, ¿no? A las horas ya sabíamos qué pasaba. Hoy nadie está discutiendo dónde están los votos. Por supuesto que hay candidaturas muy cercanas y ya hasta hay mecanismo para resolver los reconteos. Entonces creo que lo que hemos ido construyendo en muchos años está funcionando. Segunda. Y ese INE pues está compuesto por ciudadanía, entonces ahí es donde estamos viendo las... Los que cuentan los votos son la gente y eso es un triunfo nuestro. La ciudadanización del IFE no es los que están en Tlalpan, no es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La ciudadanización es que nosotras y nosotros nos vestimos de autoridad para estar ahí. Por ejemplo, mi hijo era
suplente en una casilla, ¿no? Y no fue necesario que estuviera porque llegaron todos. O sea, la verdad es que eso lo celebro mucho, me da muchísimo gusto. La segunda cosa que creo que es importante es que vamos a tener un Congreso más plural, ¿no? No va a haber ahora quien tenga una mayoría para hacer reformas constitucionales. Y eso creo que de suyo es un mensaje importante. Creo que el presidente y su partido tienen que pensar. Perdieron 3,5 millones de votos y eso tienen que leerlo, ¿no? Tienen que leer qué significa eso. Sí siguen siendo, ahora digamos, más gente votó por otras opciones que por las opciones de gobierno. Ya no son la mayoría. Y eso es un dato importante. Déjame decirlo así, son la minoría mayor, ¿sí? Recibieron más votos que nadie, Morena y sus aliados, pero el conjunto de opositores recibieron más votos que el conjunto de la coalición de gobierno. Entonces, también eso dice que se está mandando en equilibrio. Ahí hay una preocupación, Loreto. Me preocupa muchísimo que el fiel de la balanza sea el Partido Verde, que es, en mi opinión, la expresión más corrupta de la política en México. Y eso es mucho decir, porque van a vender caro el amor aventurero, ¿no? Me preocupa muchísimo eso, honestamente. El Partido Verde se ha caracterizado por ser unas rémoras del poder. Si el poder lo tiene el PAN, pues van con el PAN. Si el poder lo tiene el PRI, van con el PRI. Si el poder lo tiene Morena, van con Morena. Y no tienen más cosa que intereses, ¿no? Yo honestamente, puede haber gente, sí, en el Partido Verde respetable. Yo conozco gente de la cual tengo muy buena opinión dentro de ese partido, pero su dirigencia y su comportamiento en general, por ejemplo, esta cosa de volver a contratar influencers el día de la elección, cuando ya los habían multado, es un delito reiterado. Yo honestamente creo que algo tenemos que hacer para sancionar ese tipo de comportamientos. A mí lo que me impresiona mucho en esto que estás diciendo es cómo se pierde de vista el bienestar de la población, se pierde de vista México, ¿no? Es mucho más, yo negocio, yo voy a irme con yo tengo el poder, y de repente la pregunta es, oigan, ¿y México en qué se beneficia de esto, verdad? A mí, yo hago mucha broma, ¿no? Porque hay un formalismo, ¿no? Ahí cuando se interviene en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y cuando los oradores, las oradoras terminan de hablar, dicen, por lo anterior es cuánto, ¿no? Es una fórmula que viene, por lo anterior es todo cuánto tengo que decir, ¿no? Pero se ha quedado ya por lo anterior es cuánto, ¿no? Pero hay algunos personajes que me da la sensación que a veces cuando acaban de hablar dicen, por lo anterior cuánto es, ¿no? O sea, hijos de la... O sea, son hijos. O sea, tú les ves el signo de pesos, ¿no? Y ofende y duele. Pero también, pues, los legisladores vienen un poco de lo que somos como sociedad, ¿no? No son sacados de Marte, no son sacados de nosotras y nosotros mismos, no necesariamente. Tal vez es un extracto de la sociedad y tal vez virtudes y defectos son mayores, pero sí en ocasiones pesa más los intereses particulares que los generales y eso es muy difícil. Pero yo pienso y celebro que el presidente ya esté hablando de construir acuerdos, palabra que no dijo en los 3 primeros años. ¿No? Por ejemplo, mira, en los 3 primeros años nunca se reunió con los legisladores de oposición. A mí jamás me invitaron a Palacio Nacional a una reunión y se reunió bastante seguido con los de su partido. Tal vez sea tiempo de que empiece a invitar a los que no son de su partido y que podamos platicar de una agenda común. Oiga, presidente, usted tiene esas agendas, no nos gustan, pero tenemos estas agendas, ¿no? Pero celebro que el presidente por primera vez esté hablando de tener que construir acuerdos, ¿no? Yo pienso que eso es bueno. Vamos, hasta en casa tenemos que construir acuerdos. Oye, ¿quién lava los platos? ¿Quién usa el coche? ¿Quién saca el perro? ¿Quién compra el mercado? ¿Quién está aquí para que venga el plomero? O sea, tenemos que negociar en casa. Tenemos que negociar con nuestra pareja. Tenemos que negociar con nuestros amigos. Oye, vas a tu casa, vamos a tu casa o vienen acá. O tienes que negociar en el trabajo, tienes que negociar en la escuela. En todos los espacios tienes que construir acuerdos. ¿Por qué no podemos construir acuerdos en lo macro?
Digo. Y Emilio, no puedes convivir nada más con tus semejantes, así con tus parecidos. En primer lugar, no hay quien sea totalmente parecido al otro, pero si no sabemos convivir con el que difiere, con el divergente y enriquecernos con eso, pues se va formando una autocracia que no beneficia a nadie, ¿no? Ahora, el tercer nivel te lo dirían las elecciones en los estados. Muchos estados vivieron ahora su 2018. En muchos estados estaban muy cansados del PRI. El PRI perdió todos sus gobiernos. Por ejemplo, Colima nunca había tenido alternancia. Campeche nunca había tenido alternancia. Entonces, los estados tienen que leerse en otra clave. Ahí Morena ganó 11 de 15. Y eso es también, hay que leer los estados. Pero si tú revisas con algún detalle, son mapas bien distintos, el Congreso Federal, los gobiernos estatales y los ayuntamientos. Y esa es una cuarta clave. Tenemos que leer la elección también en los procesos locales. En 45 ciudades importantes perdió Morena. Quiere decir que la gente está siendo más exigente. Y quiere decir que también hay que leerlo en lo local, porque, ¿sabes? Sí, la Cámara de Diputados es importante, pero la gente vive en lo local. En lo local se va a la escuela, en lo local se va a la iglesia, al mercado, al trabajo, tomas el colectivo, ves el bache, la luminaria, la basura, vives en el municipio. El país es una entelequia, ¿no? Nosotros no nos enteramos mucho de lo que pasa en Piedras Negras, ni nos enteramos mucho de lo que pasa en Loreto, Baja California Sur, ni nos enteramos mucho de lo que pasa en Matías Romero, Oaxaca, pero sí nos enteramos de lo que pasa aquí donde tú vives, ¿no? Lo local es bien importante. Y una quinta, incipiente, primeriza, débil, pero ya empezó a funcionar un mecanismo de control ciudadano que se llama la reelección. Y eso es una cosa que va a empezar a construir experiencia. Hubo casos paradigmáticos acá en la Ciudad de México de gente que pues se olvidó que debe representar a la gente y no solo su partido. Pablo Gómez, que llevaba 24 años siendo legislador, una figura emblemática de la izquierda, perdió. No fue reelecto Pablo Gómez. Y quedó Gabriel Cuadri, que es el opuesto ideológico, ¿no? Otro líder social de izquierda muy importante, que venía de la Asamblea de Barrios, Javier Hidalgo, perdió por Margarita Zavala, ¿no? El dirigente de Morena, que fue presidente de ese partido, se llama Alfonso Ramírez Cuellar, perdió por Rocío Banquels. Muchos de nosotros sabemos quién es Rocío Banquels, ¿no? Y eventualmente ese hombre no se toca, se va a cantar con más enjundia. Ah, es la cantante. Pero él perdió por ella. Okay. El mensaje entonces es, cuida lo que piensan tus electores y no des por seguro, ¿no? Va a ser interesante porque de los 500 diputados va a haber 145 que son reelectos. 30% de los diputados del nuevo Congreso, de la Cámara de Diputados, es gente reelecta. Entonces, como tú dices, ese es un control ciudadano, ¿no? Es un control ciudadano. Okay. Puede gustarte o no Margarita Zavala, puede no gustarte Gabriel Cuadri, puede no gustarte Rocío Banquels, pero empieza entonces la gente a tener más poder de decisión y que sus legisladores para la otra, pues van a tener que cuidar que ya no se la deben al partido solamente, se la deben también a la gente. Y ese, creo, a largo plazo, Loreto, va a ser una pedagogía ciudadana, una pedagogía del poder ciudadano bien importante, por supuesto con las limitaciones del caso, por supuesto que estamos apenas empezando, pero creo que va a ser bien valioso, creo que va a ser muy valioso y eso me parece que no se ha tomado en la justa dimensión de lo que significa, Loreto. Esas para mí serían 5 claves para aproximarse a entender lo que pasó el 6 de junio. Por supuesto hay muchos temas más, pero por obvio de tiempo me quedo en esos. Me encantan tus 5 claves porque yo me quedo con una invitación en lo que tú dices a saber leer las elecciones desde diferentes ámbitos, ¿no? Y si además de que nosotros, ciudadanos, la leemos
empezamos a llevar esa lectura a los propios funcionarios, pues creo que vale mucho la pena este sistema democrático electoral. Y entonces, pues llegamos a una pregunta que para nosotros en Conecta Desarrollo Humano es indispensable, ¿no? La ciudadanía responsable. Si el INE funcionó porque la ciudadanía realmente se abocó a participar como funcionarios, como observadores electorales, si realmente lo hicieron de manera eficaz, si no hubo en casi ninguna casilla errores que tuvieran que ser sancionados, pues creo que nos toca como ciudadanos, ¿no? Que estamos, yo por lo pronto, decepcionada de los partidos políticos. Creo que se tienen que reinventar, rehacer, pero lo que sí me queda muy claro es que somos los ciudadanos los que tenemos que construir este país y que nos toca a nosotros. ¿Quién es el que dice que la política es tan importante que no podemos dejarla en manos de los políticos, ¿no? Todos somos agentes políticos aquí, entonces para mí esas preguntas que te voy a decir ahorita, creo que son la tarea que nos toca a los que estamos aquí. ¿Qué nos corresponde hacer como ciudadanos? Y no solo como huéspedes, ¿no? No solo como habitantes o huéspedes que venimos por un rato, sino como ciudadanos que somos parte de la construcción del país. ¿Cómo impulsar esa ciudadanía responsable que ahí va, que va de alguna manera avanzando, pero todavía nos falta es hacernos conscientes de que esto está en nuestras manos? ¿Y cuáles ves tú que son los retos de la participación ciudadana? Fíjate, Loreto, que sí hay un tema vital en esto, ¿no? Porque si decimos que la democracia no solo son las elecciones, entonces, ¿qué hacemos entre elección y elección? ¿No? La urna yo sí creo que es muy importante, probablemente muchas personas de las que aquí están también, pero no alcanza, ¿no? Es como si fueras un banquete y te quedas solo con una manzana, ¿no? Cuando la mesa está llena de, pues, exquisitos manjares, ¿no? Qué bueno que comamos manzana, pero no es suficiente, ¿no? Y mira, yo sí pienso que los partidos políticos no están del tamaño de la ciudadanía de este país. Sí pienso que nos quedan a deber, todos, ¿no? Sí pienso que la oposición tiene que hacerse cargo, y con eso digo PRI, PAN, PRD, MC, que hay un pasado indefendible. O sea, hay cosas que no podemos defender. No nos podemos sentir orgullosos del Estado de Derecho en México, por el amor de Dios. No podemos sentir orgullosos de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia contra las mujeres, de las violaciones a los derechos humanos, de los niños en la calle, de los migrantes. O sea, es que no nos podemos sentir orgullosos de eso. Y tampoco no podemos olvidar cómo llegamos a eso, ¿no? En el 18 yo creo que hubo un enojo muy grande, ¿no? De las casas blancas y de las estafas maestras y de muchas cosas. Entonces pienso que la oposición tiene que hacerse cargo. A mí me gustaría que fueran un poco más autocríticos. Y no solo que pidan disculpa o pedir disculpas, sino para que nos manden un mensaje de que entendieron por qué perdieron la confianza de la gente, sobre todo. Porque es un poco como una relación interpersonal. Si tú te equivocas y no te das cuenta que te equivocaste y no empiezas con una disculpa, como para empezar a recuperar la confianza para la escucha y el diálogo, es muy difícil. Si tú agravias a tu cónyuge, si yo le digo una ofensa a mi esposa y en lugar de empezar la conversación actúo como si nada hubiera pasado y le digo, oye, qué bueno que está el desayuno, ¿no? Sí, me va a voltear a ver con cara, ¿y cómo eres patán? ¿No? Estabas enojado, llegaste de malas, tenías mucho trabajo, pero eso no es motivo para que me hables mal. Entonces, a veces pienso que la oposición tiene que hacerse cargo de los errores. Y pienso que Morena y sus aliados tienen que entender que no representan a todo el país. Tienen que entender que son solo una parte del país. Tienen que entender que no pueden solos. Tienen que entender que no pueden estarse peleando
con los académicos, con los investigadores, con los periodistas, con la sociedad civil, con los ambientalistas, con el New York Times, con The Economist, con los que piensen distinto. Tienen que entender que la vida es mucho más plural que el blanco y negro y que hay otras formas y que no necesariamente todo el pasado es un desastre. Tampoco es así. No, yo no puedo aceptar, o sea, hay un pasado inaceptable, sí, pero no todo el pasado es un desastre, ¿no? Hay niños que ahorita no tienen medicamentos por el cáncer, para el cáncer. ¿Qué no podemos tener honestidad y eficacia al mismo tiempo? ¿Qué no podemos tener energías limpias y negocios limpios? Porque nos dicen, no, es que hubo negocios sucios. Pues sí, eventualmente hubo algunos negocios sucios, pero ¿por qué no podemos aspirar a tener energías limpias, negocios limpios y una rectoría del Estado en época de globalización? O sea, hagámonos cargo que México tiene firmados acuerdos globales. Y si no respetamos aquí, nos van a demandar en los tribunales internacionales. Ya nos pasa en el aeropuerto. Estamos pagando 3 veces el aeropuerto. El gasto que está ahí tirado, los que vayan a Texcoco y lo ven, es dolorosísimo ver miles de millones de pesos pudriéndose. Lo que le tuvimos que pagar a los constructores que no van a construir y el nuevo aeropuerto. En las 3, los Paganini somos nosotros. O sea, nosotros pagamos las 3. Como dijo el filósofo Juan Domínguez, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? Entonces, pienso a veces que nos quedan a deber los partidos políticos, ¿no? Y ojalá estén un poquito al... Yo, por ejemplo, ahora que ganó la oposición en la Ciudad de México, pues que gobiernen mejor, ¿no? Que ganen en la virtud democrática, que gobiernen mejor. Y entonces sí, que sea un mejor gobierno, que se vote por el que mejor gobierne, caray, ¿no? Y eso es la virtud de la democracia. El segundo tema que te quiero poner en esta idea es la política con mayúscula. La política con mayúscula. Nosotros somos una sociedad, nosotras somos una sociedad que vemos re mal la política. Es una cosa como que nos da asco, como que huele mal, como que, hijo de la chingada. O sea, no. Es más, cuando alguien es medio marrullero y cuando alguien es medio largo, le decimos, ahí aparece político, ¿no? O sea, no somos una sociedad que vea bien la política. Entonces tenemos un problema, porque la política es el espacio donde se toman las decisiones. La política es el espacio donde se construyen los consensos. La política es ahí donde necesitamos incidir, porque luego resulta que es medio esquizofrénico, porque voy a emplear una palabra que dicen los chavos, nos caga la política, pero la necesitamos, ¿no? Y entonces luego incluso decimos, no, yo soy apolítico, ¿no? Y ponemos una especie de halo de santidad, ¿no? Y como de pureza, así como atrás, Satanás, ¿no? La política es cosa mala. Y yo pienso que podemos separar la cosa electoral de la cosa de la política. La política es como la temperatura. Siempre va a haber. Puede estar muy a gusto y puede estar a mangas de camisa, puede estar a gusto, pero no quiere decir que no haya temperatura. Quien dice, no, yo soy apolítico, bueno, tengo que informarle que eso es una posición política. Y yo celebro muchísimo que en desarrollo humano estén hablando de política, porque por el amor de Dios, ¿cuál creen que es el entorno del desarrollo humano? Pues la política, ¿no? Es ahí donde se toman las decisiones. Las cosas pueden ser mejores o peores en función de la política pública. Te comentaba alguna ocasión que hay un teólogo español que a mí me encanta, José María Mardones, que dice, hombre, si la caridad es el espacio para hacer bien a unos cuantos, la política también puede ser entendida como la macrocaridad, porque entonces a través de la política pública puedes hacer mucho bien en salud, en educación, en bienestar, en justicia social, en desarrollo, en promover empleos, en hacer alianzas con empresarios, en una visión inteligente de gana-gana, ¿no? Porque no podemos solos, el gobierno no puede solo. Entonces yo sí creo que tenemos que repensar esa cosa que llamamos la política, ¿no? Y que lo entendamos como parte de nuestra vida. Hay que hacer un proceso más o menos pedagógico
de apropiarnos, porque se lo dejamos a los diputados que medio borrachos atropellan a alguien, se lo dejamos a los marrulleros y esos son los políticos. No, eso no son los políticos. Tenemos que reivindicar aquella idea de quienes ven por los demás en su bienestar. Esos son políticos, esos son políticas. Y por eso sí pienso que cuando hablamos esta canción de Mexicanto, soy vecino por un rato en este mundo, ¿no? De coincidir. Con tanto mundo, tanto espacio y coincidir, ¿no? Yo pienso que nuestra casa es más grande que los muros que la limitan. Yo pienso que nuestra casa se extiende a la banqueta, se extiende a la colonia, se extiende a la ciudad, se extiende a tu estado, se extiende a tu país, se extiende a ese mundo. Esa es tu casa. Si tú no permitirías que nadie fuera a tu casa y se orinara en la sala de tu casa, o fuera a tirar un bote de basura en tu cama. Pero a veces permitimos eso que pase. Y permitimos que se tire basura, y permitimos que se corten cosas, y permitimos que se vea mal. Y entonces pienso que si nosotros entendemos que nuestra calle, nuestra colonia es nuestra casa y la queremos como tal, y procuramos no solo que el gobierno venga a regar los arbolitos, echarle agua al arbolito nosotros, y organizarnos para que pueda estar mejor nuestra colonia. Y si falta luz, y presionar a la autoridad. Es decir, hay quienes hacemos una evaluación súper crítica y hacemos la revolución de café, ¿no? Nos juntamos y tomamos el cafecito para hablar pedazos a quien se nos ponga enfrente, pero creo que México, lo voy a hacer una generalización, lo cual a veces es malo, pero voy a incurrir en el riesgo, se padece con mucha frecuencia el síndrome del sopilote estreñido, ¿no? El síndrome del sopilote estreñido es aquel que padece una persona que puro planea y nada de obras, ¿no? Es decir, yo sí creo que tenemos que poner en nuestro corazón donde está nuestro tesoro. Dice, hoy justamente el Evangelio leía en la mañana con mi esposa la lectura de hoy, donde está ahí, ¿no? Este vínculo de corazón y tesoro es tan importante, ¿no? Entonces, un poquito, la pregunta es, ¿dónde está nuestro tesoro, no? Nos importa nuestra familia, nos importa nuestra gente. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso, más allá de lo individual, esté bien? Y por eso me gusta tanto a mí que estemos hablando con un enfoque de desarrollo humano. Porque eso permite la plenitud del desarrollo de la persona, pero luego podemos conjugar en plural, de las personas, en su diferencia, pero a su vez en su riqueza. Entonces pienso que cuando hablamos de ciudadanía responsable, hombre, yo casi soy de los que digan, súmate a lo que te gusta, porque afortunadamente somos diferentes, afortunadamente tenemos capacidades y dones distintos. Hay quien le encantan los números, hay quien le encantan las letras, hay quien le encanta la música y hay quien le encanta la herramienta. Bueno, gracias a Dios o gracias al mundo o al cosmos o gracias a lo que ustedes quieran, somos distintas y distintos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Cada quien dedíquese a lo que le gusta, ¿no? Y empuje por ahí, ¿no? Yo sí pienso que necesitamos esencialmente organizarnos, pienso que necesitamos sumar y pienso que necesitamos exigir. Y exigir, pues sí, a la autoridad, exigir a nuestros vecinos, exigir a nuestros hijos, pero exigir no significa ser autoritario y patán, ¿no? Exigir puede ser en tono amable y fraterno. Oye, yo te invito a, oye, acéptame una sugerencia. A veces se entiende que la exigencia es un asunto de autoridad pensado como un ejercicio autoritario. Pero también creo que tenemos que voltear a ver la parte de la exigencia como la invitación. Creo que nos hace falta, déjame decirlo así, Loreto, el lado de la compasión social. Nos hace falta dolernos de los dolores de las otras personas.
soy irremediablemente optimista y mi inspiración cristiana me delata, pero yo sí pienso que el amor juega un papel importante. El amor a nosotras y a nosotros mismos, el amor a las demás personas. Y sí pienso que sí toca como ciudadanía responsable el tema del amor. El amor a los animales, el amor al planeta, el amor a los vecinos. Hay quien dice que es cursi, pero yo sí pienso que eso ayuda. No te digo que vayas y salgas y abraces al vecino y agarras a besos al vecino que te echa la basura fuera de tu casa. Pues un poco difícil, ¿no? Pero eventualmente creo que sí podemos, con acciones muy concretitas y cotidianas, de buena voluntad y buena vecindad, empezar a tocar. A veces creo que olvidamos el tema de la compasión. La gente que quiere limpiarnos el vidrio, la gente que necesita para comer, la empleada del hogar que tiene un familiar enfermo y que hace 2 horas para llegar a nuestra casa, o las desigualdades sociales. Entonces, cuando tú me dices ciudadanía responsable, sí, hay que hacernos cargo como buenos ciudadanos, pero eso empieza por querernos a nosotras y a nosotros. Tal vez abuso, pero diría, empieza por intentar ser buena persona. Así de fácil y así de difícil. Me encanta. Creo que es un trabajo mucho más de fondo que simplemente pensar en lo externo, ¿no? Y el estar deslindando responsabilidades y echando culpas, pues nos hace aislarnos de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Efectivamente, los partidos, los gobiernos tienen muchas asignaturas pendientes y tienen mucho, pues fallaron en muchas cosas, pero los ciudadanos también tenemos esas asignaturas pendientes. Los ciudadanos también tenemos que buscar hacernos cargo de lo que sucede y me encantó como tu idea de organizarnos. Número 1, yo creo que hay generosidad en el mexicano, pero falta organización de esa generosidad. Sumar y exigir. Y exigir a los funcionarios, exigir a nuestros diputados, pero también exigir en nuestras familias y exigirnos a nosotros mismos ser unos ciudadanos. Y me encantó tu término compasión social, ¿no? Y es compasión en donde tiene que ver la parte emotiva y también compasión, ¿no? Compasión, asumir esto. Y esa era mi última pregunta y creo que la contestaste. Entonces, a lo mejor como un mensaje final es que nos quedamos entre todos. ¿Cómo construimos comunidad en tiempos de polarización? ¿Cómo hacemos los que estamos hoy aquí conectados construir ese espacio que todos hemos soñado en tiempos de un odio o una polarización que genera violencia, que genera malestar y que no genera compasión social? Ese sería como el mensaje. Fíjate, Loreto, que yo soy de las personas que veía con preocupación las elecciones, ¿no? Y veía con preocupación porque eventualmente uno puede perder una elección. Así es la democracia. Pero me preocupaba que perdiéramos la democracia en una elección. Creo que eso no pasó. Y pienso entonces que tenemos que, más que preocuparnos, ocuparnos. Hay una narrativa que tiene mucho rédito de buenos y malos, de blanco y negro, de conmigo contra mí, y es bien fácil caer en eso. Uno tiene el legítimo derecho de tener sus opciones y tener sus opiniones, pero en ese legítimo derecho creo que hay que estar al autoacecho, de no meterse a la espiral de la polarización y de la violencia. Pienso que sí es un momento de informarnos y tomar la tarea
de informarse verídicamente, porque luego no basta que lleguen las cosas en WhatsApp, no basta que llegue una cadena para que sea cierto, ¿no? Creo que hay que ser exigentes. Creo que sí es momento también de apoyar aquellos espacios que están haciendo un esfuerzo importante de rendición de cuentas, de veracidad. Yo sí pienso que es importante. A veces son acciones chiquitas y poquitas, pero, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho Reforma, y entonces eventualmente lo que hago es, pues, si vas a dar un regalo, da una suscripción de Reforma, o suscríbete a Reforma, o Proceso, o Animal Político, ¿no? Porque son gente que está haciendo esfuerzos importantes. Me gusta mucho lo que hace México Evalúa, ¿no? O Mexicanos contra la Corrupción. Entonces yo veo que si les están tundiendo y les están pegando, pues a veces una palabra de aliento, de apoyo para decir estoy contigo. No es como cuando estás en el salón y el maestro le da una regañiza a alguien que no tiene nada que ver, pues le dices, manito, yo te acompaño, ¿no? A veces esas expresiones de solidaridad son necesarias, ¿no? Entiendo que son válidas las diferencias, entiendo. Y también no quisiera ver todo mal en el gobierno. A mí me gusta mucho cómo se está haciendo, por ejemplo, para que paguen impuestos los que no pagaban impuestos, y las grandes empresas y las que tenían privilegios. Eso, la verdad, me da mucho gusto. Yo celebro que eso esté pasando. Me gusta que se vayan reduciendo los excesos, los salarios faraónicos y la cultura. Eso, la verdad, yo lo celebro, me gusta mucho. Creo que hay cosas que también debemos aquilatar y valorar, ¿no? Pero sí pienso entonces que tenemos que un poquito encargarnos, que no todo son las elecciones. Creo que no todo pasa por el gobierno, no todo pasa por la mañanera. Creo que hay cosas que tenemos que nosotras y nosotros ver desde nuestra propia casa, ¿no? Cómo están nuestras relaciones en casa, cómo están nuestras relaciones con nuestras amistades. La pandemia ha roto muchos vínculos. La pandemia nos ha alejado de nuestras amistades, de nuestras familias, de nuestra gente querida. Tenemos que hacer un esfuerzo por recomponer el tejido social. Yo pienso que una parte vital, Loreto, de lo que tenemos que hacer ahora es recomponer el tejido social. La pandemia no nos ha ayudado, ¿no? Y creo que tenemos que ser más abiertos a escuchar las diferencias. Infelizmente, tenemos una mala educación de tolerancia a la frustración. Infelizmente, somos luego queremos tener siempre la razón. Yo creo que hay que hacer un poquito al lado de eso e intentar trabajar en las coincidencias, ¿no? Y sí pienso que, por supuesto, cada quien puede tener legítimamente su proyecto y su plan, y cada quien sus aspiraciones, pero creo que es muy pertinente tratar de buscar el justo medio, ¿no? Tratar de buscar las mejores opciones, ¿no? De ambas cosas, o de lo que tengamos enfrente. Ya vendrán nuevas elecciones y ahí va a venir nuevas batallas y nuevas opciones. Pero de aquí a que eso llegue, yo sugiero, Loreto, que más que preocuparnos, lo que toca es ocuparnos. Totalmente. Y como, si estamos viviendo en ese ambiente de polarización y podemos hacer poco para que el gobierno o las personas polarizantes cambien su discurso, pero creo que podemos hacer mucho entre nosotros para dirimir esa polarización entre nosotros y de alguna manera hacer un frente constructivo ante la polarización. Y creo que nos queda poquitito tiempo, no sé, Gloria, ¿quieres dar algunas preguntas? ¿Quieres abrir algunas preguntas? Me parece que yo me quedo con el mensaje, Emilio, que una ciudadanía responsable es la que se involucra, la que se compromete, la que se conecta, pero también la que vive en su propio entorno esas asignaturas que
que no queremos que sigan sucediendo en el país y nos volvamos constructores o co-constructores de este país. No sé, Gloria, si tienes alguna preguntas por ahí, y luego ya pues, nada más despido. Jorge, ¿quieres hacer alguna pregunta? Ya estamos al límite del cierre. Rapidísimo. Muchísimas gracias, Loreto, por la invitación. Emilio, ¿cómo estás? Jorge del Villar. Mira, hace 10 años platicaba con nuestro amigo Eduardo Guerrero en MBC Radio y le preguntaba, oye, el crimen, ¿no habrá una posibilidad de que el crimen organizado busque posiciones de elección popular? Y él me decía, no, en realidad esa no es una posibilidad que yo vislumbre. Bueno, a 10 años, pues en realidad estamos viendo otra realidad. En mi opinión, es el tema de seguridad nacional más grave que estamos viviendo. Ahorita hay un proceso de nulidad de elección en un estado y yo, tú como mi senador, te pediría que por favor le echaras un ojo a ese proceso de nulidad, porque ahorita lo estamos viendo en el ámbito estatal, pero en 3 años lo podríamos estar viendo en el ámbito presidencial. Entonces yo te podría, y tú como experto en materia electoral, te pediría ese favor como mi senador. Y muchísimas gracias a todos. Claro que sí, Jorge, te agradezco mucho porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el narco jugó, y jugó feo y mal. Te voy a dejar un correo electrónico y te lo dejo a ti, se lo dejo a todos. Es Emilio.Álvarez y Casa, es I de iglesia, C-A-Z-A-L. Emilio Álvarez y Casa L, perdóname, Emilio.Álvarez y Casa L, @ senado.gov.mx. Por favor, si eres tan amable de mandarme, ¿no? Para tener contacto de esto que me estás diciendo, creo que es vital. Te agradezco mucho y para todas y todos, para mantener un puente de contacto. Ahí ya lo escribieron, Emilio.Álvarez-y-Casa-L @senado.gov.mx. Y también estoy en Twitter, ¿no? @Emilio Álvarez y en Facebook soy @Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Para, pues con mucho gusto, seguirnos comunicando. Gracias. Y es otro tema fuerte, Jorge, que con el narco dentro de nuestro estado, ¿no? ¿Hay alguna otra, Gloria? No, Sí, Gloria, está María Luisa Muriel, que levantó la mano. A ver, María Luisa, adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí, adelante, María Luisa. Gracias. Primero, felicitarlos. Magnífica exposición, concreta, directa, utilísima, maravillosa. Ojalá podamos obtener acceso a la grabación. Y una última pregunta nada más. ¿Qué hacemos respecto al 24? Si no logramos un candidato común fuerte y los partidos vuelven a hacerse pedacitos y se pelean todos contra todos, estamos en un riesgo muy grande. ¿Cómo podemos como ciudadanos presionar a los partidos para que, por ejemplo, esta alianza, que sí fue un gran logro, pudiera conservarse pensando en el 24, porque está muy cerca? Y realmente la única manera, y otra segunda pregunta, ¿no deberíamos presionar para la famosa segunda vuelta? Porque eso resolvería muchísimos problemas y nos quitaría de muchos líos de sobrerepresentación y demás. Gracias. Gracias, María Luisa. Fíjate que yo pienso, María Luisa, que es básico hacer un ambiente de exigencia, ¿no? Tenemos que hacer un ambiente de exigencia. Y el ambiente de... Se detuvo tu audio, Emilio. Creo que tuvo problemas de conexión. Sí.
Me encanta la forma de ser, de hablar y de participar de Emilio, ¿no? Como que creo que es una invitación a todos los que estamos presentes, más a todos los que difundamos esto, pues el tener claro que nos toca a los ciudadanos, ¿no? Y que, he oído la señal. Ahí está, sí, perfecto. Entonces decía María Luisa, así como Jorge ahorita me dejaba tarea, ¿no? Oye, Emilio, tú como senador te encargo de este caso. Yo creo que es muy importante que nosotros hagamos un ambiente de exigencia a los partidos políticos en 3 sentidos. Primero, háganse cargo de por qué perdieron la confianza, ¿no? Porque en la medida que no corrijan eso, pues no podemos medio recuperar la confianza. Segundo, abran espacios para gente que nos represente, ¿no? Yo no sé ustedes, pero hay gente que a mí no muy me representa y no muy me gusta, ¿no? Y uno dice, es como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y te dan la comida de ayer, dices, vale madre, ¿no? Oiga, ¿no tiene otra cosa? Sí, como no tengo la de antier. No, hombre, y no me pueden dar la de hoy, ¿no? O sea, yo sí quisiera, honestamente, que me pusieran una cosa un poquito más, un ayornamiento, ¿verdad? Y la tercera, como tú dices, que sí sumen, pero no solo para su beneficio, ¿no? Que sí, yo sí quiero una alianza, pero no quiero una alianza que me dé pena. O sea, yo quiero más votar por esperanza que por miedo. Yo quiero un dilema de futuro. No quiero un dilema de pasado. No quiero el pasado impresentable de la corrupción, pero tampoco quiero el pasado impresentable que me presenta todos los días de cosas que ya hemos superado, ¿no? Yo quiero un dilema de futuro. Quiero futuro para mis hijas, quiero medio ambiente, quiero protección a las mujeres, quiero que los médicos estén vacunados, quiero que los niños tengan medicinas, ¿no? Quiero que los empresarios puedan trabajar y no se sientan perseguidos o con miedo. Es un dilema de futuro y eso creo que no lo han entendido. Y eso hay que trabajarlo en redes sociales, tenemos que discutir entre nosotras y nosotros y trasladar la exigencia. Tenemos que subirles la vara, porque el peor error que pueden cometer es pensar que porque recibieron muchos votos ya ganaron. No. Fueron un instrumento de un enojo. Ahora tienen que hacerse cargo y hacer las cosas bien, ¿no? Porque si no, no necesariamente el 24 vamos a tener buenos resultados. Y como tú dices, está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué sugiero? Lo que hicimos en el último año de elevar la voz, elevar la voz, elevar la voz, elevar la voz, exigir. Yo como gente de la Ciudad de México estoy muy contento de que exijamos y traslademos eso en un costo, ¿no? Premio y castigo. Premio y castigo. Buen desempeño, premio. Mal castigo, tache, ¿no? Y yo sí pienso, María Luisa, que la segunda vuelta sería muy buena. Creo que nos ayudaría mucho. Tengo miedo de abrir la puerta de una reforma electoral que nos lleve para atrás. Salga peor. Te lo digo con honestidad. Entonces, si vamos a hacer una reforma electoral que abro yo la puerta y entonces pueden meter lo que quieran modificando la ley, híjoles, mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Te lo digo honestamente, ¿no? Porque el problema es que para modificar una ley solo se necesita mayoría simple, ¿no? Solo se necesitan ellos. Entonces, ya que les dimos la reforma constitucional y que nos hagan la ley que quieran, híjoles, la idea es muy buena, el momento es bien peligroso. Entonces, si yo tengo que escoger entre hacer una reforma constitucional y no hacerla, yo no la hago. Porque se van a llevar al INE de entre las patas, ¿no? Y honestamente, por lo que yo he visto, ya no estoy para el beneficio de la duda porque ya no tengo duda. Durante estos 3 años he visto cómo han abusado de la confianza depositada. Yo, Emilio, ya no estoy para el beneficio de la duda, estoy hablando por mí, ¿no? Sí creo que es muy buena idea, María Luisa, pero es bien peligroso abrir la puerta, ¿no? Totalmente de acuerdo, gracias.
Bien. ¿Alguna otra? ¿Alguna pregunta más? Y con esto cerramos porque ya estamos en tiempo. Emilio, yo te agradezco muchísimo esta plática, más todas las que podamos tener. Me encanta tu disposición, me encanta tu apertura. Podemos cuestionar y meter todas nuestras inquietudes o nuestras aspiraciones, y tú tienes la apertura para escucharlas y confío en que mientras tú estés ahí en el Senado, mientras tú estés representándonos a quienes queremos una mejor opción de país, pero también a quienes estamos dispuestos a entrarle, no que nos vamos a sentar a esperar, pues queremos estar cerca de ti y queremos sentirte nuestra voz, nuestro aliado, nuestro impulsor de lo que buscamos. Y a todos los presentes, de verdad, un gran agradecimiento. Yo creo que si nos unimos de esta manera, si nos damos esos espacios de reflexión, de autocrítica a nosotros mismos, de exigencia hacia los partidos, hacia los funcionarios y también de exigencia a nosotros, si tenemos claro nuestras asignaturas pendientes de aquello a lo que no podemos seguir perpetuando, como la inequidad o como la injusticia, yo sí tengo optimismo de que podemos lograr un país diferente, porque nos toca a nosotros hacer lo que corresponde. Y gracias Emilio por esta. Fue una dicha desde hablarte y platicar contigo hasta tener aquí esta posibilidad de diálogo. Y a todos los que están aquí, pues ojalá nos sigan acompañando en estas reuniones de Conecta. Muchas gracias, Loreto. Al contrario, a todos ustedes. Yo soy de los que piensa que ser optimista no es una posición, es una obligación, porque es la materia prima de la esperanza. La materia prima de la esperanza es que soñamos, alimentamos y construimos que vamos a estar todas y todos mejor. La esperanza no es una opción. La esperanza es una posición. Es una posición ante la vida. Y hay cosas que yo veo y no me gustan. Y quiero hacer lo que yo pueda en el ámbito de lo pacífico y lo legal. Todo para que cambien. Y creo que eso nos toca. Y por supuesto, uno no es monedita de oro, pero a mí me encanta cuando alguien me dice que se siente representado por mí como senador. Y sepan todas y todos que pues ahí tienen un senador en la Ciudad de México dispuesto a aprender también de ustedes con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Muchas gracias a todos. Gracias, por su Loreto. participación. Gracias a todos. Gracias a todos.